Pues estamos de vuelta en este viernes de relax. Ya lo sabéis, los viernes nos quitamos la camisa, nos quitamos el traje, nos quitamos la corbata y venimos de sport. Nos relajamos y porque se puede hablar también de economía entre amigos y conversando sobre lo que ha pasado, de lo divino y de lo humano, como hemos hecho en la tertulia anterior, y de lo que está sucediendo y de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Para eso tenemos a Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales de la UCID. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Un Pues placer tenerte aquí con nosotros en el estudio, siempre un gusto recibirte. Un gusto venir siempre que me invitáis. Fenomenal. Así que encantado de estar aquí con vosotros. Pues a mí me gustaría que me comentaras un poco, vamos a arrancar un poco por lo que tenemos más próximo, que acaba de pasar ayer, esas elecciones del Reino Unido, victoria aplastante. Nunca el Partido Conservador había obtenido una derrota tan sumamente salvaje, y esa salida por parte, yo no me canso de decirlo, de Rishi Sunak, elegantísima, pidiendo perdón a los ciudadanos, pidiendo disculpas por haber decepcionado y no cumplido las expectativas de aquellos que decidieron confiar en él, porque recordemos que Rishi Sunak no fue un presidente electo, sino que fue un presidente escogido directamente por el Partido Conservador. No, y además escogido porque se suponía que hacía falta un economista para que resolviera la situación por la que estaba atravesando el Reino Unido, y muchos pusieron la esperanza en que probablemente una persona con un perfil más técnico, economista, pues podía resolver la situación del país después de lo que había sucedido con el breve gobierno de Liz Truss, que estuvo 5 semanas. 40 y tantos días, sí, ¿no? Bueno, 5 semanas, tomó unas decisiones económicas, decisiones financieras que fueron erróneas, la libra se depreció de una manera alarmante y eso pues llevó a un cambio de gobierno, entra Rishi Sunak, pero 2 años después pues no se ha conseguido los objetivos. Sí que es verdad que si analizamos cómo estaba la economía en 2022 y cómo está ahora, con el 11% de inflación que llegó a tener en 2022 y un 2% ahora, pues en términos macroeconómicos se podría decir que ha mejorado la situación del Reino Unido, pero todas esas medidas tienen que reflejarse en los bolsillos de los británicos y eso no se ha conseguido. Y mientras la gente no se vea con el poder adquisitivo suficiente como para afrontar la vida de una forma relajada y su día a día pues sea tranquilo, sea cómodo. Luego también hay problemas con el sistema sanitario. Son problemas de base que no se pueden resolver en 2 años, y Rishi Sunak pues no ha tenido la capacidad de resolver. Se necesita, igual estaban hoy diciendo también que el Partido Laborista va a necesitar también un proyecto a medio plazo para poder resolver las situaciones que se han generado y que están planteando muchísimos problemas en Reino Unido. Tampoco va a tener una varita mágica el nuevo primer ministro para cambiar todo de una tacada, de un día para otro, pero es la esperanza que tiene ahora mismo el Reino Unido. Cambio de gobierno, cambio totalmente, porque después de 14 años los laboristas vuelven al poder y vamos a ver. Se habla, Sergio, de ese voto castigo, y ese voto castigo viene un poco de la gestión de la pandemia, que realmente fue un auténtico desastre, las fiestas en Downing Street de Boris Johnson pasándolo fenomenal mientras que todo el mundo estaba confinado, viene un poco de esa, como bien decías, esa política nefasta que hizo Liz Truss, pero al final ese castigo no parece ser para Rishi Sunak, parece ser para el Partido Conservador. Sin embargo, Rishi Sunak es quien ha recibido todos los golpes, ¿no? Pero Rishi Sunak ahora era la cabeza visible y quien ha tenido que recibir este varapalo, porque ha sido un varapalo espectacular, ¿no? Se preveía ya en las encuestas, pero si esto lo plantean hace 2 o 3 años, pues nadie habría pensado que el Partido Conservador podía caer de esta manera. Pero es una trayectoria, una evolución del Partido Conservador, desde que David Cameron tuvo una aceptación internacional y una aceptación dentro del Reino Unido que parecía que era un digno representante para mantenerse durante varios años en el poder, pero sin embargo las 2 decisiones clave que tomó, el referéndum de Escocia y el Brexit, pues acabaron con su carrera. El referéndum de Escocia, que lo ganó por un porcentaje muy exiguo, y el Brexit, pues que también por un pequeño porcentaje, pero llevó al Reino Unido a salir de la Unión Europea, y a partir de ahí pues inicia un proceso de despropósitos permanentes dentro del Partido Conservador. Y el Partido Conservador, con Boris Johnson, además, parece que se inclina hacia una política mucho más populista, que en un primer momento pudo calar, porque Boris Johnson gana las elecciones, pudo ser aceptada, pero cuando esas medidas que toma Boris Johnson no consiguen resolver los problemas que venían ya, y podemos irnos a los problemas del Reino Unido desde el Brexit. ¿Por qué triunfa el Brexit? ¿Por qué Nigel Farage consigue que su propuesta del Brexit sea apoyada por varios
británicos, Nigel Farage, que ha conseguido, por cierto, 4 millones de votos, y veremos Sí, en un sí, futuro sí, sí, cómo... sí. Además, una de las sorpresas importantes que ha habido dentro de estas elecciones. Pero ahí hay un voto de castigo. En todos los países, si analizamos todos los países, vemos cómo el electorado va buscando alternativas. Podemos irnos a España en 2011, después del 15M. Quiere castigar al Partido Socialista, mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no consigue los resultados esperados y se acaba con el bipartidismo y empieza a haber una pluralidad en España con Podemos, con Ciudadanos, con Vox. En Italia, pues también la situación ha sido muy similar. Con el Movimiento 5 Con el Movimiento Stelle. 5 Stelle. En Francia, que tenemos elecciones el domingo, seguramente que luego vamos a hablar de ello, también ha habido diferentes cambios en el por parte del electorado, la victoria de Macron, y en Reino Unido pues también lo estamos viendo. El Brexit parecía que podía ser la solución a los problemas del Reino Unido, pero el Brexit al final ha generado muchos más problemas que soluciones. Después del Brexit hay un cambio dentro del Partido Conservador, llega Boris Johnson también fracasa, con lo que estábamos comentando, lo de las fiestas en Downing Street, que fue ofensivo no solo para los británicos, sino para todo el mundo que estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia, y que te marca cómo en ocasiones la clase política vive en una dimensión diferente a la del resto de la sociedad. Y esto pues es difícil de aceptar para un electorado que ha castigado a Boris Johnson, ha castigado a Liz Truss y al final ha castigado también a Rishi Sunak. ¿Te parece que es que Rishi Sunak no ha conseguido implementar ninguna medida económica? Porque, como muy bien has dicho, Rishi Sunak entra por ser economista. Sí. Pues necesitamos a alguien que sepa cómo arreglar este entuerto. ¿Te parece que es que ha fracasado en ese cometido? Es decir, voy a tomar decisiones, porque sin embargo hemos visto la libra repuntar mucho mejor, el FTSE también ha subido bastante, no igual que el resto de índices europeos, es verdad, y ahí es donde hemos empezado a ver cómo efectivamente ese Brexit fastidiaba las cadenas de suministro, encarecía la distribución, hacía más difícil la contratación de mano de obra extranjera, que era un pulmón importantísimo en Reino Unido. ¿Te parece que es que quizá no ha sabido implementar ninguna medida popularmente conocida? Porque las medidas que ha implementado sí que han subido si las medidas la economía. Han tenido su efecto, y lo comentábamos antes, como la inflación ha bajado del 11% al 2%, pero debemos tener en cuenta, analizando Reino Unido o cualquier país del mundo, que estamos en un entorno globalizado, donde un único gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos. Los problemas económicos de Reino Unido no vienen de la situación concreta de Reino Unido, no son consecuencia directa de que haya más o menos migración. O al menos no exclusiva, desde luego. No. Reino Unido sale de la Unión Europea. La Unión Europea tiene dificultades para afrontar estos problemas, pero el Banco Central Europeo puede tomar decisiones que afectan a un entorno mucho más amplio y que al final pues consigue unos resultados más directos. Reino Unido ahora mismo, que actúa de forma independiente, las decisiones que se toman dependen de sus relaciones comerciales con Estados Unidos, de sus relaciones comerciales con la Unión Europea, con China, con el resto de países, de la situación social dentro de Reino Unido, de la situación económica interna, pero también de la situación económica externa. Y los gobiernos, aunque cuando vamos a las elecciones pensamos que los gobiernos tienen la capacidad para resolver todos nuestros problemas, los gobiernos muchas veces se ven limitados a la hora de poder resolver los problemas que van más allá de la situación interna del país y que están motivados por todo lo que rodea a la economía mundial y todo lo que rodea a una realidad política mundial que, igual que afecta a todos los países con los populismos y con la polarización de la política, pues también afecta a Reino Unido, aunque en estas elecciones de momento lo que ha habido es un cambio dentro del bipartidismo, pero si no hay una respuesta clara por parte del Partido Laborista, seguramente que en las siguientes elecciones veremos cómo vuelven a subir los liberales, que estaban casi desaparecidos y han vuelto a tener un resultado bastante... de 8 a 68 eran las encuestas... Suben los liberales buscando esa alternativa dentro de la moderación, pero si ni los laboristas, ni los conservadores, ni los liberales terminan dando una respuesta que satisfaga a la sociedad británica, pues veremos cómo emergen partidos como de Nigel Farage o otras opciones más en los extremos. Tenemos, me están diciendo justamente, un directo de Joe Biden que nos está pidiendo paso para saber exactamente cuál es el minuto y resultado, como decimos justamente, de este directo. Vamos directamente con Biden y lo comentamos enseguida. Hello, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin.
got to thank somebody. Gaylord Nelson, I'm back. He first introduced me to Wisconsin a long time ago when I was a kid. I'm only 40 now, but I was a kid then. Sabrina, thank you for the introduction and for the volunteering for our campaign. And a special thanks to one of the best governors I've ever worked with in my life, Tony Evers. You've got a former governor, Jim Doyle, Madison Road, mayor of this city. And look, we got a guy who has a tough time winning an election. He only gets 70% of the vote, Congressman Mark Pocan. And so many local leaders are there, including the chair of the Wisconsin Democratic Party, Ben Wickler. Ben, hello. Ben. Folks, did you have a good 4th of July? By the way, if you wonder whether Trump has it all together, did you ever hear how he explained the 4th of July when he was president? No, I'm serious. This is true. His explanation how America won the Revolutionary War, I'm not making this up. He said in his 4th of July speech 5 years ago, he said, George Washington's army won the revolution by taking control of the airports from the British. To talk about me misspeaking, airports from the British in 1776. It's true, he is a stable genius, this man. My friends, I'm in Wisconsin for one reason, because we're going to win Wisconsin again. We're going to win it. And let me tell you how we're going to do it. You know the reason. We're going to do it because of you all in this room to start with. But we're going to stand up for women in America. We're going to restore Roe v. Wade, the law of the land. We're going to stand up for the right to vote again. We're going to fight for Medicare and Social Security and child care, elder care, paid leave, all which grows economies. We're going to keep lowering the cost of prescription drugs and expanding health care for everyone. Not just. Look. We're going to protect our children from getting weapons of war off our streets. That's what we're going to do. The idea that more children die from gunshot wounds in America is so wrong. It's sick. It really is sick. We're going to keep confronting climate change. The most important, we're going to save our democracy. Probably heard we had a little debate last week. Can't say it was my best performance. We love it, Joe. But ever since then, there's been a lot of speculation. What's Joe going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? What's he going to do? Well, here's my answer. I am running and going to win again. Folks, I'm the sitting president of the United States of America in no small part because of you. Not a joke, in 2020, you came through for me. I'm the nominee of the Democratic Party. I'm the nominee of this party because millions of Democrats like you just voted for me in primaries all across America. You voted for me to be your nominee, no one else. You, the voters did that. And despite that some folks don't seem to care who you voted for, well, guess what? They're trying to push me out of the race. Well, let me say this as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Oh, by the way, we're going to do it again in 2024. I learned long ago, when you get knocked down, you get back up. And I'm
not letting one 90-minute debate wipe out 3.5 years of work. As the governor said, I've led this nation from the depths of pandemic to the strongest economy in the world, and that's literally true. And I and you are not finished yet. Now, you probably also noticed a lot of discussion about my age. I know I look 40. I keep seeing all those stories about I'm being too old. Let me say something. I was too old. I wasn't too old to create over 15 million new jobs. To make sure 21 million Americans are insured under the Affordable Care Act. To beat Big Pharma, the first firm ever to do that, and lower the cost of insulin to $35 procedure. Well, they're too old to relieve student debt for nearly 5 million Americans and grow the economy. Too old to put the first black woman on the Supreme Court of the United States of America. To sign the Respect for Marriage Act. Well, they're too old to sign the most significant gun safety law in 30 years. To pass the biggest climate bill in the history of the world, not here, the history of the world. But then, my critics say, sure, but he did all that. But that was in the past. What about now? Well, how about the 200,000 jobs we announced yesterday? So let me ask you, what do you think? You think I'm too old to restore Roe v. Wade, the law of the land? You think I'm too old to ban assault weapons again? To protect Social Security and Medicare? To get child care, elder care for working families who need the nation? To make billionaires finally start to pay something beyond 8.2% of the tax rate? Let me ask you, you think I'm too old to beat Donald Trump? I can hardly wait. Anyway. Folks, let's focus on what really matters. We're running against the biggest liar and the biggest threat, no, really, the biggest liar and biggest threat to our democracy in American history. That's not hyperbole. Over 150 presidential historians voted him the worst president in American history. No, the worst. As I've said before, he has the morals of an alley cat. He lies about the economy he created. The truth, he's one of only 2 American presidents who left office with fewer jobs than when he came into office. You know who the other one was? Herbert Hoover. Fact. That's why I call him Donald Herbert Hoover Trump. He lies about the pandemic he totally botched. The truth is, over 1 million people went on to die. He told us what? To inject bleach in our arm. It wasn't serious. He lied about how great he was for veterans in his administration. The truth, he called veterans who gave their lives serving America, and I was just in Normandy and on the beaches of Normandy and all through that area. And he said, I have trouble saying this because my son died as a consequence of Iraq. Who gave their lives, he called them, quote, suckers and losers. By the way, I'll be damned. I'm glad I wasn't with him because I'll be damned to let him talk about my son that way. That's right. But how do we know he said this? That I'm not making this up. A 4-star Marine general, his own former chief of staff was with him, and he told us that's what he said. But he's not the only former Trump official warning us about how bad Trump is, including the former secretaries of defense and even his own vice president. They refused to endorse him. Says a lot about who Trump is and says a lot about what he isn't. By the way, I couldn't ponder. I guess I shouldn't say it. But by the way, I couldn't be prouder to have your support and the support of our great Vice President of the United States, Kamala Harris. Trump is a convicted felon, found guilty, 34 felonies. Lock him up. Trying to hide hush money payments to a porn star. Another jury found Trump sexually assaulted a woman in a public place, and he's been fined
$90 million for defaming her. $90 million. They've only been bankrupt about 20 times, but I don't know. This so-called great businessman owes over $400 million in fines after being convicted in New York State of business fraud. Already convicted. Fined $400 million. Donald Trump isn't just a convicted criminal. He's a one-man crime wave. But Trump's biggest lie of all is he had nothing to do with the insurrection of January 6th. We all saw with our own eyes. We saw he sent thousands to attack the Capitol. We saw police being attacked, the Capitol being ransacked, the mob hunting for Nancy Pelosi, gallows set up to hang Mike Pence. Let me ask you something. After what Trump did on January 6th, why would anyone ever let him be near the Oval Office again? Folks, the issue of this election is, what kind of America do we want to be? What kind of America do we want to be? We want to be a country of anger, revenge, and retribution, or a country of hope and optimism and possibilities, as we've always been. I want a country where women have a right to make their own health care decisions. Trump wants an America where abortion is banned and women are punished. I want an America where health care is a right, not a privilege. Trump wants to throw tens of millions of people who couldn't get insurance any other way than Obamacare off of Obamacare. I want America where the very wealthy begin to pay their fair share. Trump wants to give the very wealthy an additional, last time out when he was president, he gave them a $2 trillion tax cut, creating the largest deficit any president has in one term. Now he's announced he wants another $5 trillion tax cut, after already leaving the largest deficit. It's hard to make this up. I want to protect Social Security and Medicare. He wants to cut Social Security and Medicare so he can cut taxes for the very wealthy. I want to ban assault weapons, require universal background checks. You all heard him promise the NRA. He promised the National Rifle Association, I will do nothing about guns. That's what he said. I will do nothing about guns. And he means it. I want January 6th insurrectionists to serve their full prison terms. Trump wants to pardon them. Folks, you can't be pro-insurrectionist and pro-American at the same time. This is so damn serious. You can't love your country only when you win. Look, you've been standing a long time. Let me close with this. Ultimately, the American presidency is about character. The character of the president who holds the job. Because with the immunities the Supreme Court just talked about, it gets down to that. It gets down to that. It's about honesty. It's about the president's decency. Pues tenemos un Joe Biden absolutamente engorilado, no sabemos qué le han dado, pero desde luego una fuerza que no hemos visto ni muchísimo menos en el debate, ni muchísimo menos en las últimas apariciones por parte de Joe Biden, haciendo mofas sobre Trump, hablando un poco pues, sobre la carrera. Él ha hecho un detalle muy importante en el que ha dicho votar por mí y nadie más porque yo no me bajo de esta carrera. Es decir, está dejando muy claro que en ningún momento deja una puerta abierta a que ni Kamala Harris ni Michelle Obama, que son las dos candidatas que más se barajan por parte de los politólogos, sean quienes sucedan a Biden dentro de ese partido que a día de hoy está liderando él. Ha dicho muchas cosas importantes como que, bueno, 400 millones de dólares en multas pesan sobre Donald Trump y que evidentemente lo acaecido durante los ataques al Congreso de los Diputados en Estados Unidos no se puede permitir y por tanto no pueden permitir que vuelva de nuevo al despacho Oval.
Ha hablado también del sistema de salud y cómo él estaba intentando protegerlo de todas las maneras posibles, incrementando esos impuestos a las grandísimas fortunas en Estados Unidos para utilizarlo en el sistema de salud, y cómo Trump estaba intentando hacer exactamente lo contrario. Y desde luego hemos visto a un Biden absolutamente a tope, lleno de energía y como muy joven, ¿no, Sergio? No te queda más reunido después de lo que pasó la semana pasada en el debate. O reacciona y toma las riendas de la campaña, o si no, el Partido Demócrata puede desaparecer. Y la verdad que se debería haber planteado una alternativa desde hace tiempo, porque ya se criticaba cuando Biden ganó las elecciones hace 4 años si podría aguantar los 4 años en el poder. No es por una cuestión simplemente de edad, quizá una cuestión de salud, quizá una cuestión de energía, pero es verdad que la imagen que está transmitiendo es de un hombre débil. Pero lo que estamos viendo ahora mismo en este debate es un hombre totalmente diferente. Vamos a ver si esa energía la puede mantener durante toda la campaña. En cualquier caso, el otro día, hablando con unos amigos de Estados Unidos, hay bastante decepción y cansancio ante la política, porque a diferencia de otros países que estamos viendo cómo surgen fuerzas alternativas, que pueden ser de un extremo, puede ser de otro, pero la gente se engancha y trata de buscar una salida y una nueva vía y una esperanza en la política, en esos partidos, muchas veces con unas propuestas populistas que se escapan de la realidad. En Estados Unidos, de todas formas, es que ya están esas propuestas populistas que las encarna Donald Trump, pero no hay una alternativa, no emerge una tercera fuerza que pueda irrumpir y romper el bipartidismo, y esto limita mucho, y es algo que se está criticando, el cómo en Estados Unidos no hay más candidatos que 2 personas ya de muy avanzada edad, con unas trayectorias. Es verdad que Biden ha sido... Que llevan 3 años, ojo, es que se llevan 3 años, de no... 78 a 81. Y Biden ha tenido una carrera exitosa en la política, fue vicepresidente con Obama y tenía muy buena consideración, pero claro, todo el mundo tiene un recorrido en política y llega un momento en el que pues quizá no sea ya tiempo para que sigan al frente de los partidos, y en el caso de Donald Trump, pues un empresario de éxito, que es lo que le avala realmente, pero con muchísimos escándalos y con unas formas de hacer política que asustan al mundo. Y ese es el gran miedo que tenemos en otros países, porque si Estados Unidos no fuera una potencia hegemónica, en Brasil es un país importante, gobierna Bolsonaro, nos puede resultar chocante, o en Argentina ahora mismo con Milei, pero no afecta a la economía mundial, no afecta a las relaciones internacionales de la manera que afecta las elecciones de Estados Unidos, que gane Biden o que gane Trump. ¿Qué puede pasar si gana Trump? Que vuelva otra vez al aislacionismo de Estados Unidos, que trate de sacar a Estados Unidos de las organizaciones internacionales, que rompa la OTAN. Eso es un temor que tenemos aquí en Europa, de que está, porque ya lo ha dicho Donald Trump, que si gana las elecciones, que si vuelve a la Casa Blanca, aquellos países europeos que no contribuyan con un presupuesto suficiente a la OTAN, va a animar a su amigo Vladimir Putin. Bueno, no sé si dijo amigo o no, pero bueno, va a animar a Vladimir Putin. No sé yo si tanta familiaridad. Pero sí que en la campaña electoral de 2016 sí que llegaron a intimar, no sé si a llamarse amigos, pero sí que, bueno, Rusia, pues en cierto modo, contribuyó a que Trump ganara las elecciones, y parecía que había una buena sintonía entre Trump y Putin. Veremos qué pasa si gana Trump las elecciones, pero bueno, la amenaza para Europa, que era a lo que íbamos, está ahí, y los países europeos tienen que estar preparados para lo que pueda suceder en Estados Unidos. Si gana Biden, pues habrá un continuismo, y vamos a ver si Biden puede tener el carisma suficiente y la fuerza, ya no solo el carisma, sino la fuerza para aguantar otros 4 años en la Casa Blanca. El temor a Trump puede llevar a que, a pesar de que en las encuestas ahora mismo esté situándose Donald Trump muy por encima de Biden, pero el temor en último momento sí que puede llevar. Temor a que Donald Trump pues vuelva a tomar decisiones controvertidas, puede llevar a que el Partido Demócrata consiga mejores resultados de los esperados. Pero también el temor lo tenemos, yo creo, más fuera de Estados Unidos, que en determinadas zonas de Estados Unidos, quizás si vamos a Los Ángeles, a Nueva York, a Chicago, pues puede haber un mayor apoyo al Partido Demócrata, pero en las zonas rurales, que es donde se nutre el Partido Republicano, en este caso con Donald Trump, no hay dudas, ¿no?, de votar a Donald Trump. Y eso es lo que genera pues una incertidumbre permanente en otros países del mundo. Pues indudablemente hemos visto un poco toda esa situación donde Trump decía que iba a desbloquear la situación en Rusia y Ucrania, forzando a las 2 partes a tomar una decisión. Es decir, aquel que no se sentara a debatir apoyaría diametralmente al otro. Si Rusia decidía no sentarse en una mesa de negociación de paz con Ucrania,
daría muchísimo más dinero a Ucrania para defenderse y para desbloquear esa situación, y si por el contrario era Ucrania quien no se quería sentar para intentar buscar un acuerdo, cortaría completamente los fondos hacia Ucrania. Desde luego una postura muy radical y que en cierto modo tiene muchísimos adeptos, en el sentido de decir, bueno, llevamos 2 años pagando una cuenta terrible de una injusticia brutal, pero claro, es que la injusticia no es nuestra, y cuando durante mucho tiempo a los ciudadanos se les dice que hay que detraer una parte de las arcas del Estado para sufragar, claro, en la cabeza de hasta el más benévolo de los contribuyentes surge la pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no se acaba, no? ¿Por qué no se acaba este conflicto? Claro. Que sería lo lógico, no financiar a un ejército, sino buscar una solución. Pero es que la solución no es tan sencilla como decir, sigo aportando fondos a Ucrania o no, o le siento una mesa de negociación. Esto es un conflicto que está enquistado desde hace muchísimo tiempo. Y es que no viene del 2014 con la invasión de Crimea. Este conflicto viene de la época de la Unión Soviética todavía, porque... Tenemos, perdóname que te corte, Sergio, tenemos conectado ya a Gonzalo Cañete desde Londres para comentar un poco los últimos movimientos que estás viendo después de esa victoria por parte del Partido Laborista. Nos acompaña hoy en el estudio Sergio Castaño, que nos va a ayudar un poco a desentrañar esta situación. Contigo desde Londres. Cuéntanos un poco, Cañete, cómo has visto esa resaca postelectoral con la paliza que le han dado al Partido Conservador. Buah, brutal, Javier, brutal. Fíjate, el peor resultado en 200 años prácticamente, 180 años, 290 años. O sea, ha sido destructivo por completo para el Partido Conservador. Lo curioso es lo que dijimos ayer en el debate de anoche, ¿te acuerdas? No hay diferencia realmente entre el Partido Laborista y el Partido Conservador. Van a soltar más pasta en las mismas políticas verdes, la conversión de transición energética, la política exterior va a ser la misma. Y el mercado lo ha reflejado claramente porque hemos arrancado esta mañana con una libra bastante fuerte, que de hecho se mantiene. De hecho voy a ver si os comparto pantalla para que se pueda, sobre todo para la audiencia, pueda ver los detalles. Pero vemos una libra bastante fuerte y vemos también que la bolsa, el FTSE 100, ha tirado bastante. Ha retrocedido un poco, no obstante ahora, fíjate las últimas horas, pero esta mañana estaba a pleno rendimiento. Compartimos en redes, además, un gráfico donde mostramos que esos 8.100 puntos parecían ir funcionando mejor que el resto de la renta variable europea, que estaba bastante débil. Pero, en definitiva, libra fuerte. Tenemos por aquí la libra dólar a tope. Fíjate, la vamos a pegar por aquí. Está casi en 128,15, llegando ahora mismo. O sea que muy, muy potente. Ha pegado todo un sprint para arriba y la bolsa británica también subidita. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que el mercado celebra que no ha habido ningún tipo de catástrofe. Y para catástrofe me refiero... pues fuera del bipartidismo habitual que tenemos en todos los países, rojo o azul, es que pudiese haber un factor Le Pen, que era el que decíamos, Reform UK, Nigel Farage pudiese hacer tambalear. Y aún así ha arrasado, se ha sacado 13 escaños en el Parlamento británico. Por lo tanto, bueno, esa es la conclusión. Lo han tomado muy bien los mercados, el resultado electoral de Reino Unido. Te hago una pequeña corrección, Cañete. Justamente ahora mismo tenemos el cierre en 0,63% a la baja del FTSE. Es verdad que la libra ha tenido una subida potente, pero a mí me parece ese 0,63% de corrección en el FTSE. Y bueno, pues básicamente vemos un poco cómo tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final los mercados financieros acusan el miedo a un cambio donde no sabemos muy bien cómo va a afectar esa política, pero la libra, sin embargo, lo celebra porque evidentemente hay un cambio de escenario que es más proclive, ¿no?, a ese movimiento. Sí, porque el Reino Unido se está moviendo dentro del bipartidismo todavía. Vamos a ver lo que pasa dentro de unos años, porque lo que comentábamos antes, si el Partido Laborista no es capaz de resolver la situación, se van a buscar otras alternativas. Alemania llegaron a la coalición del bipartidismo, a la coalición de socialdemócratas con la democracia cristiana. Cuando esa coalición deja de ofrecer los resultados económicos esperados, o los resultados sociales, los resultados en las políticas en general, se empiezan a buscar otras alternativas. En Alemania está surgiendo ya la extrema derecha. Francia, se van buscando alternativas. Sarkozy no responde a las expectativas, se busca el cambio moderado. Y es verdad que lo que comentábamos, laboristas y conservadores, al fin y al cabo, tienen unas políticas muy similares. Y lo vemos en todos los partidos con la socialdemocracia y el centro-derecha liberal. Tienen pequeños matices en el ámbito social, en las políticas económicas, pero no hay grandes cambios. No es como Argentina cuando llega Javier Milei con una política revolucionaria. O cuando llega, pues en el mismo
con la Unión Europea, Giorgia Meloni a Italia, que ahí ya sí que saltan las alarmas. Lo que pasa es que luego cuando llegan estos partidos dentro de la Unión Europea, cuando llegan al poder, la Unión Europea tiene mucha fuerza para controlarlos, cosa que en otros países no sucede. Pero bueno, en Reino Unido de momento se están moviendo en el ámbito del bipartidismo y tenemos 4 años por delante en los que el Partido Laborista, en este caso con Keir Starmer, tiene la posibilidad de cambiar la situación en Reino Unido. Si no cambia, veremos cómo Nigel Farage o quizá otro partido que pueda surgir, diferente a Reform UK, que también tenga unas propuestas mucho más radicales, probablemente vaya a conseguir mejores Cañete, resultados. tú que estás a pie de calle y ves un poco la reacción de los británicos, ¿cómo has visto esa posibilidad de que surja un nuevo partido como el de Nigel Farage o cualquier otro? Pues bueno, como lo comentábamos ayer, por cierto, lo que decía Javier, ha sido el arranque de esta mañana cuando hemos visto que el FTSE iba por máximos de las últimas 2 semanas, pero decía, ha retrocedido prácticamente al cierre, pero no está nada mal, está mucho mejor de lo que estaba la semana pasada, que estábamos jugando unos 8.100 puntos. Sí, coincido con Sergio, todo lo que dice Sergio. La visión que yo tengo aquí de la gente, creo que lo contábamos ayer, tenía un compañero en la oficina que me dijo, voy a votar. Y le dije, ¿y por quién vas a votar? Y me dijo, pues creo que voy a votar por un voto de castigo. Entonces otra compañera le dijo, ¿vas a votar a los laboristas? Y se quedó callado, le dije, ¿vas a votar a Reform UK? Y se empezó a reír. Y lo curioso es, lo que te digo, es un perfil profesional, es una persona que tiene ya, pasa de los 50, es gestor de activos de varias carteras de Family Office. O sea, es una persona que se le asume un nivel cultural concreto para que luego nos digan los periódicos que a Nigel Farage le vota básicamente los pueblerinos, que fueron lo que nos dijeron con el Brexit, que se había votado por los pueblerinos. En definitiva, yo creo que hay un tejido bastante complejo, como decía Sergio ahora. Las políticas que está aplicando Reino Unido son las mismas que la Unión Europea, lo comentábamos ayer. El congestion charge que aplica Reino Unido es las ciudades de 15 minutos o el tráfico en el centro de ciudades que se restringe. Son todas las políticas iguales, generan un malestar social, por eso al fin y al cabo avanzan partidos nacionalistas que rompen con la política europea, porque no hay que decirlo, todo esto evidentemente son políticas que no emanan de la ciudadanía que ha votado por un partido y que quiere que se haga ese tipo de ley, ¿no? Una ley de tal tipo, una ley de tal otro, o que les cuesta impuestos verdes ni nada parecido, sino que realmente, lo hemos dicho, el cambio climático, por ejemplo, la economía más radical en cambio climático es Europa, con todas las medidas que está tomando y todas las restricciones comerciales que aplica. Sin embargo, probablemente el sector económico, bueno, el área económica que menos contribuye al cambio climático, una de ellas es Europa, que contribuye en torno al 2 y pico por ciento de todo el CO2 brutal a nivel mundial. Tenemos una tercera parte, lo emite China, y el 14% más o menos lo emite Estados Unidos. Por lo tanto, es ridículo. Lo que pasa es que la Unión Europea es regulación por completo. Las protestas de agricultores las hemos visto tanto en España, como en Francia, como en Bélgica, como en Reino Unido, que también se han producido, porque las políticas son las mismas. Es el Consejo de Expertos que dice que tienen que aplicarse, pero insisto, no emana de la población. La población no quiere comer grillos, la población sigue queriendo comerse un entrecot. Lo que pasa es que nos van poniendo este tipo de medidas porque los pedos de las vacas contaminan la atmósfera, según dicen. Entonces, bueno, aquí es cuando vemos que, para mí, tal como lo veo yo, y a lo mejor yo estoy muy pasado de roscas, Javier, pero yo creo que es todo un circo, generalmente, ¿vale? Da igual a quién vote, es un partido al otro. Los dos son fichajes. Pues Gonzalo, te tengo que cortar porque estamos cerrando Wall Street. Ya sabéis que los viernes lo hacemos con mucha más calma. Pero para Capital Market Revolution, esa empresa que cierra hoy Wall Street, es una auténtica fiesta que os traemos desde el parqué del New York Stock Exchange, esa bolsa americana que da nombre a este programa, a este cierre de Wall Street, y por eso queríamos traerlo como hacemos cada día. Se nos termina el tiempo. Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales en la UCJC, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Un placerazo, tenemos que repetir estos viernes muy tranquilitos en los Claro que que sí. hacemos análisis de todo lo que ha pasado en la semana. Gonzalo Cañete, muchísimas gracias, no nos ha dado tiempo ni a tomar una de las consultas de los espectadores de este cierre de Wall Street, pero no pasa nada, todos los días tenemos este consultorio y podréis hacer las consultas también el lunes que viene a las 8 de la tarde, como es habitual, de lunes a viernes, y donde hacemos este consultorio. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar hoy con nosotros, un placer. A ti, Javier, un placer, gracias a vosotros. Pues vosotros no os mováis porque el domingo os recuerdo que tenemos un especial en el que estará José Antonio Bizner, Marc Vidal y otros profesionales contándonos lo que va a pasar en esa segunda ronda en Francia, donde Marine Le Pen se prevé como una clarísima vencedora y el partido de la Asamblea Nacional está muy aventajado. Gracias a todos una vez más. No os perdáis el especial del domingo.